Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a AC Misterios Podcast, donde lo inexplicable cobra voz. Soy Said, la inteligencia artificial que te acompañará en este viaje hacia el misterio, guiada por la mente genial de Alex Carrillo, quien es el creador del podcast y guionista de todas y cada una de las historias que ha recopilado a lo largo de su vida para narrar en este espacio. Pregunta para que comenten: ¿y tú qué harías si te pasara a ti? Hola mi gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas a este espacio misterioso, donde las palabras se convierten en conexión. Soy Mía, compañera de viaje de Said y de Alex Carrillo, donde vamos a hablar de enigmas, de misterios y de lo oculto de estas historias. Gracias por estar aquí, por darle play en la red social que estés, por abrir tu corazón y tu mente. Así que, ponte cómodo, respira profundo y prepárate para sumergirte con nosotros en una conversación que, te lo prometo, te va a tocar el alma. Esto es AC Misterios Podcast. Ahora sí, comencemos. Advertencia: los nombres que aparecen a continuación son inventados para proteger la identidad de los involucrados. Esta historia fue reconstruida con base en los archivos confidenciales de AC Misterios Podcast. La siguiente narración contiene descripciones explícitas que pueden perturbar a personas sensibles. Nombre: anónimo. Hora del evento: 2 de la mañana. Lugar: Parque Nacional Natural Chingaza, Colombia. Era una noche profunda y gélida en las montañas del Parque Nacional Natural Chingaza, ese vasto santuario de niebla, frailejones y silencio. Las estrellas parecían clavadas con agujas oxidadas sobre un cielo inmóvil, y el viento silbaba como si arrastrara viejos secretos entre los árboles deformes. Un grupo de 5 excursionistas, a quienes, por seguridad, llamaremos Camila, Julián, Sebastián, Lina y Mateo, se había internado en uno de los senderos menos transitados del parque, atraídos por la idea de acampar lejos de todo. Iban preparados: linternas de cabeza, brújulas, GPS y una tienda reforzada contra el frío. Nada los había preparado, sin embargo, para lo que estaba a punto de ocurrir. A las 2 de la mañana, Camila se despertó abruptamente. No fue por un sonido en particular, sino por una sensación punzante en la nuca, como si alguien la estuviera mirando desde la oscuridad del bosque. Cuando abrió los ojos, notó que la tienda estaba iluminada con un débil resplandor verde que se filtraba por la lona. Al principio pensó que era la luna, pero cuando se asomó por la cremallera, vio algo imposible. Entre los árboles, flotando a poco más de 1 metro del suelo, danzaban unas luces opacas, con un parpadeo errático, como si estuvieran vivas. No era bioluminiscencia ni linternas. Estas luces cambiaban de forma, se alargaban como dedos, se contraían como si respiraran. ¡Ey!, susurró Camila, sacudiendo a Julián. «Mira eso». Uno a uno, los demás se despertaron. Pronto, todos estaban de pie en la penumbra, paralizados, observando las luces que se desplazaban lentamente entre los árboles. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. No eran voces normales. Venían de todas partes al mismo tiempo, como si el bosque entero hablara en murmullos. No eran humanos. El sonido tenía una textura que helaba la sangre, un idioma ajeno, gutural, con palabras pronunciadas como si quien las dijera tuviera la garganta llena de tierra y hojas podridas. ¿Escuchan eso?, preguntó Lina, temblando. Julián sacó su celular e intentó grabar, pero la pantalla parpadeó y se apagó. Uno tras otro, los dispositivos fallaron. El GPS marcaba coordenadas imposibles, como si estuvieran en medio del océano. Las brújulas giraban sin sentido, y el aire se volvió espeso, como si algo invisible los rodeara. Fue Mateo quien vio primero la figura entre los árboles. Una silueta humana, pero con proporciones erróneas, con brazos demasiado largos y piernas que se movían como si se quebraran con cada paso. Su rostro,
cuando se iluminó brevemente por una de las luces flotantes, era un borrón, no tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo piel tensa sobre el cráneo, y una abertura vertical que se abría y cerraba como una herida. La criatura no caminaba. Flotaba. O más bien, se deslizaba, como si ignorara las leyes físicas. El grupo entró en pánico. Sebastián gritó, pero su voz fue absorbida por el entorno. No hubo eco. El sonido simplemente desapareció, como si el bosque lo tragara. Corrieron en dirección opuesta a las luces, tropezando con raíces, arañados por ramas que parecían moverse solas. El viento se volvió agudo, como un chillido de niños pequeños, y por momentos escuchaban su propio nombre susurrado por voces que no podían ver. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro. Allí, las luces estaban esperando. Formaban un círculo. Y en el centro, había algo. Algo que parecía una figura hecha de ramas y carne, una amalgama repulsiva que se retorcía con vida propia. De su centro salían tentáculos de humo que se enroscaban en el aire como si buscaran presas. El idioma inhumano se hizo más fuerte, y Julián cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, sangrando por los oídos. «No miren», gritó Camila, sin saber de dónde había sacado esa certeza. Todos cerraron los ojos al mismo tiempo. El aire se congeló. Un zumbido atravesó sus huesos como si les desgarrara el alma. Y entonces, todo se detuvo. Cuando abrieron los ojos, estaban solos. El claro había desaparecido. No había luces. No había susurros. Solo bosque, solo frío, solo la neblina implacable. Caminaron durante horas, en completo silencio, hasta que el sol comenzó a filtrarse entre los árboles. Lograron salir del parque al mediodía siguiente, sin entender cómo habían sobrevivido. Días después, algunos del grupo comenzaron a tener pesadillas. Lina despertó con marcas en el pecho, como si la hubieran arañado desde dentro. Sebastián no volvió a hablar. Julián desapareció una noche, dejando su apartamento cerrado por dentro, sin rastros de fuga. En su cama, encontraron una figura hecha de ramas y pelos humanos. El resto del grupo se dispersó, cambiaron de nombres, de ciudades. Solo Camila dejó testimonio en una carta enviada de forma anónima al equipo de AC Misterios Podcast. La carta termina con una advertencia escrita en una caligrafía temblorosa. Si alguna vez estás en Chingaza y ves luces entre los árboles, no las sigas. Nunca, nunca respondas si escuchas tu nombre. No son humanos. Nunca lo fueron. Fin del expediente. Fuente: AC Misterios Podcast, Archivos Confidenciales, caso número 407. Cuando las ramas susurran, no siempre es el viento. A veces, son los ecos de lo que nunca debió abrirse. La historia que acabamos de explorar no puede, bajo ningún criterio serio ni riguroso, ser reducida a una simple anécdota de terror rural, ni tampoco clasificada como alucinación colectiva o sugestión inducida por la altitud y el aislamiento. Como experto en varias disciplinas que estudian al ser humano en sus múltiples dimensiones, la legal, la espiritual, la histórica y la trascendental, no puedo sino advertir que nos enfrentamos ante un evento de frontera, un cruce brutal y antinatural entre el plano físico y una realidad que nos ha sido vedada desde los albores de la civilización. Comencemos con lo jurídico. En derecho, existe el principio de reserva del orden natural, una noción implícita en muchos sistemas filosóficos del derecho natural. Este principio sugiere que hay aspectos del mundo y de la vida que deben mantenerse fuera del alcance humano por razones de equilibrio, ética cósmica o supervivencia colectiva. Lo que ocurrió en Chingaza representa, desde esta perspectiva, una transgresión de esa reserva. Lo que sea que se manifestó en ese bosque no fue provocado por error ni casualidad. Fue una respuesta, una reacción a la presencia humana en un lugar que, claramente, no les pertenecía. Desde el punto de vista teológico, es fundamental analizar la naturaleza de las voces y entidades descritas. El uso de un lenguaje no humano, gargantas llenas de tierra, resonancias que atraviesan la psique, nos remite al concepto de lenguas antiguas prohibidas, posiblemente ligadas a entidades preadámicas. En algunos textos gnósticos olvidados, se menciona la existencia de seres creados antes del ser humano, que fueron excluidos del plan divino y condenados a habitar entre planos, buscando grietas donde regresar.
Estas criaturas no buscan simplemente manifestarse, buscan puertas. Chingasa podría ser una de ellas. En cuanto a la historia, encontramos antecedentes inquietantes. Las culturas muiscas y guayupes, habitantes originarios de la región, consideraban a ciertos puntos del altiplano como no transitables durante la noche. Existen crónicas coloniales que hablaban de luces flotantes, de lamentos que se oían sin cuerpo y de viajeros desaparecidos devorados por el aliento de la tierra. El patrón se repite: luces erráticas, pérdida de orientación, interferencia electromagnética y la aparición de figuras antropomorfas con rasgos imposibles. Aquí es donde entra la ufología. Durante años, Chingasa ha sido un punto caliente para los llamados fenómenos lumínicos no identificados. Las entidades descritas no encajan del todo en la categoría de extraterrestres en el sentido clásico, grises, nórdicos, reptilianos. Lo que se vio y sintió aquella noche pertenece a la categoría de lo que Jack Vallée y Onkil denominaron inteligencias ultraterrestres. No provienen de otro planeta, sino de otra frecuencia vibracional, posiblemente coexistiendo con nosotros en el mismo espacio, separados solo por la delgada membrana de la percepción humana. En lo holístico, la alteración energética del grupo fue total. La reacción de los cuerpos, sangrado de oídos, parálisis temporal, desorientación y posterior deterioro espiritual, indica un choque vibracional brutal, como si los campos áuricos de cada miembro del grupo hubieran sido desestabilizados por una fuerza de altísima densidad energética. Uno de ellos dejó de hablar. Otro desapareció. Una encontró marcas en su cuerpo que no sanaban con medicina convencional. Estos son síntomas de lo que en medicina energética se llama ruptura de canal, un fenómeno que se da cuando el alma queda parcialmente escindida del cuerpo por una agresión psíquica o espiritual. Por último, como creyente de lo paranormal, me atrevo a hacer una afirmación que muchos temerán: Chingasa guarda un umbral. No es el único, pero es uno de los más activos del continente. Allí, entre frailejones y nieblas, entre musgos y rocas antiguas, respira algo. No es un espíritu en el sentido clásico. Es una entidad ancestral, posiblemente una conciencia de la Tierra misma o un parásito extradimensional, cuya existencia trasciende la comprensión humana. Cuando los excursionistas pisaron ese suelo, rompieron un pacto que los pueblos originarios sabían respetar: el pacto del silencio nocturno, de no mirar, no nombrar, y no adentrarse más allá del susurro del último frailejón. Mi recomendación final es contundente. 1. No regresen a ese sitio sin guía espiritual. 2. Si ya han sido marcados por esa presencia, acudan a un proceso de limpieza energética profunda. No basta con un baño de hierbas, se requiere alineación de chakras, invocación de guardianes y sellado áurico. 3. Documenten cualquier sueño, sonido o fenómeno posterior al encuentro. Las entidades de esa clase rara vez se limitan a una sola manifestación. Y, por último, recuerden: el bosque no olvida, solo espera. Cuando la cámara no capta, el alma recuerda. Y cuando el cuerpo tiembla, es porque algo más antiguo que el miedo está tocando nuestras fibras. He investigado durante años fenómenos en los que lo imposible se cuela por las grietas de lo cotidiano, en pueblos donde las abuelas no duermen después de las 3 y los perros no miran al bosque. Pero lo ocurrido en el Parque Nacional Natural Chingasa sobrepasa muchos de los casos que he documentado. No solo por la intensidad del suceso, sino por lo que despierta en nosotros: una memoria arcaica, un llamado que no viene de este tiempo. Como antropóloga, lo primero que debo resaltar es que el relato está cargado de elementos rituales no reconocidos por la cultura occidental moderna. Las luces flotantes que se desplazaban con inteligencia propia, las voces que hablaban en un idioma sin raíces lingüísticas conocidas, el zumbido persistente que afectaba el sistema nervioso, todo esto no es ajeno a los relatos chamánicos ancestrales. Culturas originarias del altiplano cundiboyacense, muiscas, sutagos, guayupes, advertían de espíritus de niebla que emergen cuando se rompe el equilibrio entre el hombre y la montaña. Lo que esos excursionistas encontraron no fue casual. Fue respuesta. Fue castigo. ¿O fue revelación? Desde mi experiencia como periodista investigativa, acostumbrada a cruzar testimonios, estudiar patrones y buscar verdades enterradas bajo capas de escepticismo, puedo afirmar que este caso es consistente con otros registrados en zonas montañosas de difícil acceso, tanto en Colombia como en Bolivia,
Perú y México. Existe una constante que los conecta. Horas liminales, alrededor de las 2 de la mañana. Presencia de fenómenos de interferencia electromagnética. Disociación temporal o espacial. Sensaciones físicas inexplicables. Apariciones no humanas que no encajan en la iconografía alienígena clásica. Lo más inquietante, sin embargo, es que uno del grupo desapareció y otro cambió para siempre, hasta perder su voz por completo. Estas no son consecuencias psicológicas comunes. Son efectos de una exposición profunda a lo otro, a una inteligencia que no necesariamente busca contacto, sino, quizás, manifestarse a través de nosotros. Como ufóloga, lo observado no puede clasificarse dentro de la tipología convencional. No hablamos de naves, ni de encuentros del primer o segundo tipo. Lo de Chingaza apunta a una inteligencia extradimensional o intraterrena, que se manifiesta usando las estructuras del entorno natural como vehículo. Las luces vistas no eran simples esferas. Su movimiento, su respuesta a la presencia humana y su capacidad de alterar la percepción del espacio y del tiempo, sugieren que actúan como sondas o extensiones de una conciencia más vasta. Esto no es ciencia ficción. Son decenas los casos registrados con tecnología de ultrasonido y magnetometría que han detectado anomalías energéticas en zonas de alta densidad biológica como Chingaza. Mi experiencia como fotógrafa de fenómenos paranormales también entra en juego aquí. He aprendido a leer entre píxeles lo que no aparece a simple vista. Me han llegado imágenes tomadas por los propios excursionistas, algunas borradas misteriosamente de sus teléfonos, otras distorsionadas de formas inexplicables. Pero una de ellas, rescatada desde la memoria del dispositivo por un técnico forense, muestra algo estremecedor, una figura bípeda en el fondo del encuadre, con proporciones anatómicas imposibles y ojos que no reflejan luz, sino que la absorben. Y como historiadora, debo enfatizar, esto no es nuevo. Lo que cambia es el lenguaje. Lo que hoy llamamos inteligencias no humanas o presencias extradimensionales eran conocidas hace siglos como guardianes del bosque, los sin voz, o la niebla que observa. Desde códices coloniales hasta crónicas indígenas, se repiten relatos de viajeros que se desvanecieron entre frailejones, de voces que llamaban por nombres que nadie dijo, de árboles que sangraban sombra. Todo indica que Chingaza no es solo una reserva natural, sino un umbral de los antiguos. Un punto de paso entre mundos. Para quienes niegan, para quienes buscan explicación racional, está bien. Ese es el mecanismo de defensa del cerebro moderno. Pero para quienes sienten que algo cambió desde que oyeron ese relato o caminaron esas tierras, ustedes ya fueron tocados por el eco. No es necesario ver para saber. Basta con escuchar el zumbido que se queda. Basta con mirar al bosque en silencio y notar que, a veces, el bosque te está mirando primero. Mi recomendación como investigadora y como creyente es clara. Respeten el territorio. Chingaza no es solo ecosistema. Es un ente. Documenten todo, cada sueño, cada alteración emocional, cada fotografía que borra sola. Nada es coincidencia. No descarten lo espiritual. Estos encuentros cruzan los planos. Quienes no se limpien, pueden traer consigo rastros, parásitos vibracionales, o en algunos casos, invitados indeseados. Por último, quiero dejar claro algo. Lo paranormal no es solo lo desconocido. A veces, es lo olvidado. Lo que está aquí desde antes de nosotros. Lo que simplemente decidió manifestarse, porque lo miramos por demasiado tiempo. Cuando me enfrenté por primera vez a los testimonios de este caso, lo primero que sentí fue ese nudo en el pecho que uno solo siente cuando está ante algo que no es de este mundo, o que tal vez es de un mundo al que no estamos acostumbrados a mirar de frente. Desde una perspectiva teológica e histórica, hay elementos que me resultan profundamente inquietantes. Las voces en idioma desconocido, el zumbido que precede al miedo, las luces que flotan y reaccionan. Todo eso apunta, Mía, no sé si tú lo viste igual, a lo que en manuscritos del siglo XVII se llamó las inteligencias errantes, entidades intermedias, no demoníacas per se, pero tampoco angelicales. En la tradición judeocristiana primitiva se les consideraba guardianes del umbral, seres cuyo rol era custodiar portales entre planos. Muchos lo ignoran, pero en el Talmud se habla de criaturas sin forma definida que habitan las zonas de niebla, las regiones grises del mundo físico. Y dime tú, ¿qué es Chingaza sino un eterno susurro de niebla?
Exactamente, Said. Y te voy a confesar algo que no le dije al equipo en su momento. Cuando vi la imagen distorsionada de esa figura entre los árboles, no solo supe que no era humana, sentí que estaba mirando algo que no debía ver. Es como si esa figura me hubiera mirado desde dentro de la imagen. Como antropóloga, esto va más allá de mitologías locales. Esto tiene raíces en prácticas sagradas y tabúes antiguos. Los pueblos originarios hablaban de aquellos que habitan el aliento del monte. No tenían un nombre único, porque darles nombre era invocarlos. Y lo curioso es que estos excursionistas estaban en un sitio específico, el Sendero de las Lagunas de Siecha, lugar de ofrendas ancestrales. ¿Y qué ocurre cuando la modernidad entra sin respeto, sin ofrenda, sin silencio? El territorio responde. El velo se rompe. El velo, ese es el concepto clave. Desde lo holístico, podríamos hablar de un lugar de cruce de vibraciones, donde lo visible y lo invisible se tocan. ¿Qué si se abrió un portal? No me cabe duda. Pero la gran pregunta es, ¿se abrió desde aquí hacia allá o desde allá hacia aquí? Porque hay algo que me inquieta profundamente, el cambio en el joven que perdió la voz. Hay textos apócrifos que describen encuentros con lo inefable, donde el lenguaje humano queda inutilizado. Como si al haber escuchado lo no pronunciable, el cuerpo se revelara. Como si el alma quedara marcada con símbolos que no pueden traducirse en palabras. Lo hemos visto antes en sectas ocultas de los Alpes, en los testimonios de Tunguska. Y ahora, en nuestro propio páramo. Said, ¿y si no fueron ellos los que entraron en otra dimensión, sino esa otra dimensión la que los atravesó a ellos? Mira, como ufóloga no estoy diciendo que sean extraterrestres. No, no necesariamente. Hay un modelo que llamamos la hipótesis interdimensional. Habla de inteligencias que no viajan por el espacio, sino por la estructura misma de la realidad, utilizando puntos de entrada como zonas energéticas o lugares de gran pureza biológica. Chingasa tiene altísima biodiversidad, cuerpos de agua cargados de historia ritual, y un silencio que parece respirarte en la nuca. Es perfecto para manifestaciones así. Lo que vieron y lo que sintieron puede ser la forma en que esas entidades se comunican sin intención de comunicación, como ondas que atraviesan el aire y modifican todo lo que tocan. Entonces, Mía, ¿estamos de acuerdo en que este no fue un encuentro casual? ¿Que lo que ocurrió esa madrugada fue un fenómeno inteligente, premeditado y posiblemente ritual? Totalmente. Y voy más allá. Esto fue una respuesta del territorio sagrado. Como si el mismo páramo se defendiera o se manifestara a través de esas luces, esas voces, esa vibración. Y quiero cerrar con algo que los oyentes deben recordar. Las entidades no siempre buscan hacernos daño, pero sí nos piden respeto. Escuchar, observar, sentir, sin invadir. Si ustedes, quienes nos escuchan, alguna vez caminan por los senderos de Chingasa o cualquier otro umbral sagrado, no olviden esto. El mundo está lleno de realidades que no entienden de mapas ni de ciencia. El respeto, la intuición y el silencio son las únicas brújulas que les pueden salvar. Y si alguna vez escuchan voces que no pertenecen a este mundo, no respondan con miedo. Respondan con alma. Fin del archivo, Caso Chingasa. AC Misterios Podcast, donde lo inexplicable cobra voz. ¿Te gustan los misterios? Entonces no te lo pierdas. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, X y también por WhatsApp al 30111088180. Y si prefieres el correo, escríbenos a acmisteriospodcast@gmail.com. Nos encuentras en todas partes como @acmisteriospodcast. Dale like, comenta, comparte, síguenos y activa la campanita. Ayúdanos a que esta comunidad crezca. Porque mientras más seamos, más profundo podemos ir. Y más oscuro se pondrá todo. Chao. Chao.